Comprender los procesos, requisitos, reglas y condiciones para obtener un crédito hipotecario puede ser abrumador, especialmente si eres un primer comprador de vivienda. Es por eso que hoy tenemos el tema, las preguntas más frecuentes sobre crédito hipotecario, parte 2. Bienvenidos a su podcast de créditos hipotecarios con el equipo de Finance. Y pues un gusto estar de vuelta con ustedes. Erika, ¿cómo estás? Buena tarde. Hola Daniel, muy bien. Buenas tardes. Un gusto estar con ustedes con esta segunda parte de preguntas. Así es, vamos a dejar los datos de Erika en la edición por si tienen alguna duda que le quieran preguntar algo. Con muchísimo gusto. Carlos, Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy bien, gracias a Dios. Tú, Dani, ¿cómo estás? Bien, bien. Contento de estar de vuelta. El jueves pasado no pude estar con ustedes. Sé que les fue muy bien en la transmisión, pero muy contento de estar acá de vuelta. Super. Y pues, si les parece, vamos a empezar con el tema. Recuerden, por cierto, antes de empezar con la lista de preguntas que armamos, recuerden, por favor, los que nos estén viendo en vivo o en repetición, darle like a este video, compartir con quienes crean que puede ser de utilidad este video, especialmente con aquellas personas que estén realizando una primera compra y puedan tener, pues, una lista larga de preguntas sobre el tema de crédito. Y sin más, pues el equipo de investigación Finance, con todo su equipo de reporteros, nos dimos a la tarea de durante todo este tiempo ir armando una lista de preguntas. Hoy vamos a comentar 6 de las más frecuentes, además de las que ya vieron en el video pasado. Si hay tiempo, vemos si hay alguna otra pregunta adicional. Pero sin más, vamos con las 6 preguntas que hicimos en el equipo de investigación del equipo Finance. Erika, ¿nos ayudas con la primera pregunta? Sí, Dani. Una de las preguntas que nos hacen muy frecuentes los clientes es ¿cuánto tiempo toma recibir una autorización de crédito? Regularmente nos pasa mucho y ¿sabes qué pasa mucho en el escenario cuando, por ejemplo, el cliente ya encontró la casa y les urge la autorización del crédito? Te lo juro que es lo primero que preguntan. Oye, ¿cuánto tiempo se tarda? ¿Por qué? Porque pues les urge obviamente tener la autorización de crédito y poder separar esa casa que les gustó. Pero contestando a esa pregunta, pues regularmente las autorizaciones de crédito se tardan entre 6 a 7 días en dar una autorización de crédito. Sin embargo, hay casos que pudiera ser que se tarden más. Por ejemplo, yo creo que créditos que a lo mejor pueden estar por encima de, no sé, voy a comentar valores, 4 millones, 5 millones, etcétera, que pudiera ser que en algunos casos se pueda tardar un poco más porque las instituciones financieras regularmente pues solicitan otros vistos buenos para lograr tener esa autorización de crédito. Como también puede existir aquellos créditos que incluso podemos tener una autorización de crédito de un día a otro porque también depende mucho de la capacidad del trabajo que tenga el ejecutivo de esa institución financiera. Pero pues en resumen, así promedio, regularmente entre 6 y 7 días se puede tardar una autorización de crédito. Exactamente. Sí, lo mismo usualmente comento yo, entre 5 y 7 días es lo normal. Y justo con esas aclaraciones, si el expediente es muy fácil de analizar y el ejecutivo está libre y no estás pidiendo un monto muy alto, si esas combinaciones se dan, puede ser que tengas una respuesta en 24, 48 horas, 2, 3 días tal vez, tengas una respuesta. Pero si el crédito es de un monto mayor o es un poquito más complicada la comprobación de ingresos o hay alguna cuestión que aclarar, entonces puede ser que tome un poquito más y a lo mejor se van un par de semanas más o menos. Pero en promedio entre 5 y 7 días está perfecto. ¿Coincides, Carlos? Sí, definitivamente. Creo que lo más fácil, ahorita que mencionaban la comprobación de ingresos, lo más fácil también a veces es cuando es nómina, presenta la carta laboral y está todo bien en su buró. Creo que son los créditos que más rápido salen. Ya cuando estamos presentando estados de cuenta de empresa o de independiente y que tiene algún otro tipo de giro económico y que tienen que revisar más cosas, es donde se puede ir más tiempo y evidentemente los montos. O sea, cuando los montos son más altos, pues evidentemente tiene que pasar por más vistos buenos y pues requiere ponerle un poquito más la lupa al crédito, no es tan fácil. Claro, así es. Y pues bueno, con eso concluimos la primera de las preguntas. Tú tienes una segunda por ahí anotada, ¿verdad, Carlos? Sí, la segunda pregunta que yo tengo de las más frecuentes es, ¿y si hago un ofrecimiento antes de tener la autorización? Justamente
es parte del ejemplo que mencionabas, Erika, al principio. El que ya vieron la casa, el que tienen miedo que se las ganen, el que estoy en la emoción de que ya encontré mi casa ideal y quiero separarla ahorita para que no me la ganen. Y esa es la pregunta, ¿puedo hacer un ofrecimiento antes? La respuesta es sí lo puedes hacer, nada más que estás corriendo el riesgo que el banco no te vaya a autorizar el monto de crédito que necesitas. Entonces, la recomendación es antes de que hagas una separación, antes de que hagas un ofrecimiento por esa propiedad, es primero ten el respaldo del banco. El respaldo del banco es la autorización oficial que te van a entregar, la que estábamos platicando ahorita. Con esa autorización, ahora sí, tienes 3 meses de vigencia para poder separar tu casa y llevar a cabo todo el proceso, pero la respuesta es sí, sí lo puedes hacer, sí puedes ofrecer, nada más que te tienes que atener al hecho de ver si el banco sí te va a autorizar el monto que quieres, con las condiciones que necesitabas. Entonces, mi recomendación personal sería espérate a tener primero una autorización antes de hacer un ofrecimiento con una propiedad. ¿Qué opinan ustedes? Yo opino que estás en lo correcto y solo agregaría como una aclaración. Para aquellas personas que nos están viendo y que están haciendo una compra por primera vez, existe una grandísima diferencia entre hacer un ofrecimiento o separar una propiedad y dar un enganche o firmar una promesa de compraventa. Eso vale la pena muchísimo aclararlo para aquellas personas que son primerizos en su compra. Hacer un ofrecimiento o dar una separación es en señal de que estás interesado en comprar esa propiedad. Y como bien acabas de decir, Carlos, por supuesto que lo puedes hacer en cualquier momento. Aunque no tengas el crédito, ¿lo puedes hacer? Sí, sí lo puedes hacer. ¿Sería mejor que tuvieras el crédito? Por supuesto que sería mejor que tuvieras el crédito, porque entonces tu ofrecimiento es más serio, tu separación es mucho más seria, pero, o sea, lo podrías hacer, pero mucho mejor si tuvieras el crédito. Pero ojo, para firmar una promesa de compraventa o dar un enganche más fuerte, yo ahí sí les recomiendo, ahí sí para nada lo hagas si no tienes un crédito autorizado. ¿Por qué? Porque en una promesa de compraventa usualmente vas a dar un enganche más fuerte y usualmente te van a poner una penalización si algo no sale bien. Puede ser que escribas alguna cláusula que te ampare en dado caso que algo no salga bien con el crédito, pero para que evitar problemas, lo mejor es que para la promesa ya llegues con tu crédito autorizado y ya teniendo el crédito autorizado, ahora sí puedes dar el enganche fuerte. ¿No creen? Sí, es que sabes que, bueno, creo que realmente cuando haces el ofrecimiento y más, por ejemplo, cuando está una asesora inmobiliaria que está apoyando en esa compraventa, regularmente cuando haces un ofrecimiento, imagínate que el vendedor esté de acuerdo y pues obviamente realmente creo que lo que sigue es precisamente amarrar la propiedad, amarrar al comprador, amarrar la compraventa de cierta forma, ¿no? Entonces imagínate que realmente te autoricen o esté de acuerdo la parte vendedora con el ofrecimiento que das, de inmediato lo segundo que van a querer hacer precisamente será a lo mejor una promesa de compraventa y pudiera ser que te esté pidiendo algún desembolso para poder amarrar la compraventa. Entonces, Claro. ahí es donde el cliente se siente como inseguro porque pues no sabe si le va a autorizar la institución financiera el crédito, ¿no? Exactamente. Exactamente. Lo mejor sería que ya llegaras con el crédito autorizado. Sí, es como llegar con el banco ahí a la casa y decirle, ¿sabes qué? Sí la queremos. Haz de cuenta que traes el ejército de ejecutivos de banco detrás de ti que te están respaldando que sí, sí te van a apoyar y entonces puedes hacer ya el ofrecimiento, la promesa o lo que fuera definitivo. Vale, y a mí me toca la siguiente pregunta frecuente que es, ¿qué papelería necesito? ¿Qué lista de requisitos me van a pedir? A grosso modo, les vamos a poner una liga en donde pueden ver el checklist con mucho mejor detalle. Pero a grosso modo, lo que necesitas necesitas armar un expediente que va a contener 3 paquetes de documentos. El primer paquete de documentos son formatos del banco. O sea, hay que llenar una solicitud, obviamente llenar y firmar. Hay que llenar avisos de privacidad. Hay que autorizar con un formato la revisión de buró de crédito. Son formatos que cada uno de los bancos maneja. Con apoyo de un asesor de nuestro equipo, obviamente podemos hacerte llegar los formatos de cada banco. El segundo paquete de documentos son los documentos generales. Identificación, acta de nacimiento, acta de matrimonio o divorcio en caso de que aplique, comprobante de domicilio, CURP y extranjeros, el formato migratorio vigente. Esos son documentos generales. El tercer paquete de documentos es la comprobación de ingresos y esto es sumamente importante
porque depende cómo compruebes ingresos, es la lista de lo que te van a pedir. A los asalariados les piden ciertos documentos, carta laboral, recibos de nómina, estados de cuenta. A los independientes les van a pedir otros documentos, cédula fiscal, o sea, constancia de situación fiscal, más 6 meses de estados de cuenta, usualmente. Y a los dueños de negocio les van a pedir constancia de situación fiscal, acta constitutiva de la empresa de la que eres accionista y estados de cuenta de la empresa. En resumen, te van a pedir formatos del banco, documentos generales y una lista que corresponda a la forma en que tú compruebes tus ingresos. Y más o menos por ahí va la respuesta al checklist. ¿Cómo ven? Súper. Creo que dentro de los papeles que mencionabas, ahí se ve el por qué en un proceso es un poquito más rápido el análisis y en otro no. Estábamos hablando de actas constitutivas y todo este tema contra una carta laboral y recibos de nómina. Exactamente. Sí, claro, y entre más el cliente esté enterado de la documentación que necesita para tramitar la autorización de un crédito, realmente también hace que se tenga una autorización de crédito más rápida. Exacto. Entre más vaya completo el expediente con la institución financiera, pues eso va a hacer que de inmediato te den una autorización de crédito a comparación si te falta algún documento. Pues espérate, pídeselo otra vez al cliente, te tardas un día, 2 días más, etcétera. Y definitivamente yo creo que sí hay que saber y qué documentación me van a pedir, la institución financiera en particular, dependiendo de la comprobación de ingresos del cliente. Oye, acabas de Oye, decir una súper recomendación. Para aquellos que nos estén viendo, cuando les manden un checklist, trate de juntar todos los documentos lo más completo y legible posibles, porque eso va a ayudar a que sea más rápido el análisis del banco. Si van incompletos o van ilegibles, pues puede ser que te estén pidiendo las cosas poquito a poquito, que corrijas una cosa, que corrijas lo demás. Entonces, de preferencia, todo completo y todo legible. definitivo. Iba a hacer ¿Qué más? hincapié justo en eso. Adelante, Carlos. No, iba a hacer hincapié en lo que acaba de decir Dani. Entonces, Ok. está Es que sí palomeado. me ha tocado muchas veces que, o sea, que más quisiéramos pedirles los menos documentos posibles para la autorización de crédito. Pero pues la verdad, cada institución financiera tiene sus documentos o su perfilamiento de documentos que necesitan dependiendo de la actividad del cliente. Claro. Oye, y aprovechando también, me viene a la mente otro punto bien importante. Ese checklist son los formatos mínimos que tienes que entregar, pero ojo, el banco tiene toda la facultad de pedirte cualquier documento adicional si necesita aclarar o resolver alguna duda de algo. Entonces, esa es la lista con la que se ingresa un expediente, pero tienes que estar consciente que si el banco tiene alguna duda, te puede pedir más cosas. Correcto. Y vamos con la cuarta pregunta, Erika, ¿tú tienes otra? Sí, la otra es si tiene costo o estoy obligado a usar la autorización de crédito. Exacto. Sabes que me pasa mucho también eso porque, por ejemplo, hay muchos clientes que me preguntan, oye, es que sabes que pues todavía no encuentro la casa, ¿para qué ingreso los documentos? Pues me va a cobrar el banco, ¿verdad? ¿Para qué ingreso el documento para la autorización de un crédito? Porque pienso que a lo mejor el banco me va a cobrar por tener una autorización de crédito o si al momento de tener esa autorización de crédito el cliente está obligado a utilizar ese crédito autorizado. Y la verdad es que no. O sea, de hecho lo ideal y que les comento es tener la autorización del crédito. Realmente lo que va a hacer el banco es revisar y perfilar, revisar su perfil, revisar sus ingresos, determinar las condiciones de crédito que les va a autorizar el banco y proteger esas condiciones de autorización de crédito 3 meses. O sea, no se maneja ningún costo, se tienen 3 meses para que tú puedas encontrar esa propiedad que te gusta, o si ya la tienes, pues de entrada avanzamos con una segunda etapa, pero si en dado caso no encuentras esa propiedad en esos 3 meses, pues no pasa nada. O sea, la autorización se vence. Si tú todavía no encuentras la propiedad, pues se puede volver a solicitar otra autorización de crédito por otros 3 meses más. Sí, obviamente, digo, hay que revisar eso porque al momento de volver a solicitar otra autorización de crédito con el banco, esperemos que tengan las mismas condiciones. De lo contrario, te lo van a autorizar con las condiciones actuales de la institución financiera. Es correcto, las que estén vigentes. Y dentro de ese punto, Erika, también que mencionabas al principio de cuando están buscando la casa y buscan la autorización, también como paréntesis, si ya sabes que tu proyecto va a tomar algunos
más de 3 meses para que esté lista la propiedad. Si ya la tienes vista o tienes algún proyecto de preventa a corto plazo, ¿sabes qué, Erika? Pues mi casa va a estar lista dentro de 4 o 5 meses, no tiene caso que la saque ahorita. También como recomendaciones, sí vale la pena que metas el expediente ahorita, nada más para confirmar y palomear que todo esté en orden. Se va a vencer la autorización, como dices tú, no les van a cobrar nada, no tienen obligación de utilizar esa autorización en específico. Y ya nada más cuando esté lista la propiedad, pues renuevas la autorización, ya con las condiciones que te den, pero ya tienes palomeado el hecho de que vas a tener el respaldo del banco. Ya nada más te dedicas a cuidar tus finanzas durante ese periodo de tiempo. Oigan, y si les parece, teníamos una quinta y sexta pregunta, pero la sexta tiene mucho que ver con esta cuarta pregunta que acabamos de responder. Entonces, si les parece, invertimos el orden, porque la siguiente pregunta es ¿qué vigencia tiene la autorización? Y esto está súper relacionado con la pregunta anterior. Respuesta concreta: ¿qué vigencia tiene la autorización? Depende del banco, en la mayoría van a ser 3 meses. En algunos bancos, caso Mifel, por ejemplo, se puede ir hasta 6 meses. Pero aquí podemos ahondar en un poquito más detalle, justo lo que acaban de decir ahorita. La autorización tiene una vigencia normal de 3 meses. Si la línea de crédito se vence, tienes que renovar la línea de crédito y te pueden extender otros 3 meses. En algunos bancos puedes pedir una extensión de un par de semanas o 1 o 2 meses más, pides una extensión. Sin embargo, para aquellas personas que nos estén viendo, si va a vencer tu crédito, es muy importante que para entonces hayas cuidado que tus ingresos se hayan mantenido y que no te hayas metido en problemas de buró, que no hayas cometido atrasos en tus cuentas o que no te hayas endeudado de más. Porque si la línea de crédito vence y hay que renovarla para una extensión de 1 o 2 meses o renovarla otros 3 meses, te van a volver a revisar ingresos, te van a volver a revisar buró, y si te endeudaste de más, sucede la trágica palabra: te desperfilas. Y el desperfilamiento puede implicar que entonces ya no te autoricen la línea que antes tenías autorizada, porque perdiste esos puntos a tu favor, esos ingresos que habías demostrado o esa capacidad de pago. Entonces, esa pregunta es: ¿qué vigencia tiene la autorización? 3 meses en la mayoría, se puede extender 1 o 2 meses más, en algunos bancos es hasta 6, pero si vas a renovar tienes que cuidar muy bien tus ingresos y tu buró de crédito. Y esto, relacionándolo o enlazándolo con la pregunta que dijo Erika, ninguna de las autorizaciones tiene costo, ni tampoco estás obligado a ejercer ese crédito. Si encuentras una propiedad o ya está lista la propiedad que quieres comprar, entonces avanzas con las demás etapas de autorización y avalúo. Pero si no es así, solita la autorización se vence y el banco no te va a cobrar por esa autorización que ya te había dado. ¿Algo que quieran complementar de eso? Y de hecho, adelante, Erika. Oye, tocaste un buen punto, Dani, porque la verdad es que también me ha pasado mucho que los clientes cuando tienen una autorización de crédito, ellos piensan que ya están del otro lado y precisamente hacen después eso, el endeudarse, el comprar a lo mejor muebles para su casa, etcétera. Te portan Y mal. sí, exactamente. Y si se llega a vencer esa autorización y hay que volver a solicitar otra autorización de crédito, pues precisamente es donde salen pues más pasivos y pues el cliente ya no va a alcanzar esa línea de crédito que es la que él estaba buscando para esa propiedad que quería comprar. Oye, hablando de eso, me ha tocado donde les dan la autorización y a la semana están en una agencia de autos sacando carro. O sea, es de que, sí me dan capacidad para una casa, sacan un carro, les toca volver a revisar buró y es, ay, pues ya no te alcanza porque sacaste un carro. Sí. Hay que cuidar las finanzas, no se emocionen tanto. Es una historia de terror no tan frecuente, pero sí sucede. Entonces, no se confíen, clientes, no se confíen. Si recibes una autorización, no te vuelvas loco, no vayas a sacar más cosas a crédito, no saques un automóvil a crédito. Sé puntual, religiosamente puntual con tus créditos, porque si vence el crédito o otra cosa importante, o si pides un cambio en las condiciones de tu crédito para que cambien el plazo, cambien el monto, cambien el producto, el banco puede volver a analizar tu expediente y puede ser que ya te hayas desperfilado también. Entonces pueden volverte a revisar si vence tu línea de crédito o si pides algún cambio. Oye, o mejor aún, porque por ejemplo, digo, viendo otro escenario, imaginemos la tasa que le vayan a otorgar al cliente y, bueno, una vez teniendo la autorización o las condiciones, puede ser que también nosotros como asesores le comentamos al cliente, oye, pero te recomiendo que sigas bajando tu saldo de tarjetas de crédito, que si puedes liquidar esto, etcétera, esto te va a beneficiar porque
imaginemos que se vence el crédito, lo vuelves a ingresar y pues resulta que a lo mejor como el cliente bajó pasivos, pues pudiera cambiar el perfil del cliente y esto va a hacer que tenga una autorización con mejores condiciones de crédito. Claro, exacto. Y que le den Buen una punto. mejor tasa de interés, sí. Están recibiendo oro molido, aquellos que nos están viendo. Oye, Oro antes de hecho- pasar a la última, me gustaría agregar ahí un paréntesis de las vigencias que dijiste, Dani. A Hay ver. algunos bancos que tienen el amarra tu tasa. Mm, Entonces, lo hemos platicado también, creo, no recuerdo si lo platicamos en el video anterior, pero hay solo ciertos bancos que permiten extender estas condiciones autorizadas de 12, 18 hasta 24 meses. Entonces, también son cosas que se pueden analizar dentro de tu proyecto si ya tienes una propiedad vista que sabes que va a exceder los 3 o 6 meses de las autorizaciones tradicionales. Hay bancos que te permiten estirar un poquito más la liga con las mismas condiciones, bajo algunos otros conceptos donde sí tienes que pagar a lo mejor la comisión por apertura por adelantado o algo por el estilo, pero sí puedes estirar un poquito la liga con estos ciertos bancos nada más. exacto. Muy buen punto. ¿Pasamos Y a la última? avanzamos. Sí, vamos con la última pregunta. Va. La última, me gusta mucho explicarla y espero no lo revuelva. Pero la última que hacen es puedo vender con gravamen. Si traes algún proyecto, compraste una casa con crédito y en algún punto, ya sea que lo tengas planeado anticipadamente de que vas a vender en cierto momento durante la vida del crédito, o te sale alguna oportunidad donde la tengas que vender o la puedas vender, me preguntan muy seguido es, ¿puedo venderla con gravamen o tengo que liquidar primero la deuda que tengo para poder vender? La respuesta es sí, sí puedes vender con gravamen. Al día de hoy, cualquiera de los bancos, las instituciones financieras con las que tú puedes obtener un crédito hipotecario, en cierto punto, si tú decides vender, ellos lo único, bueno, lo que tú les vas a solicitar es una carta condicionada a pago. Esta carta condicionada a pago es tal cual la entidad financiera emite una carta donde dice, ¿sabes qué? Carlos Thomas me debe tanto dinero de la hipoteca y me lo tienes que pagar a tal cuenta. Nos entrega la carta y la persona que te esté comprando la casa, su banco, el crédito con el que él tiene el banco, su comprador, le va a pagar a mi banco la deuda y ya, lo que sobre, pues la utilidad que le queda al vendedor. Pero la respuesta en concreto es sí puedes vender con gravamen. No es un traspaso de la deuda, no estás traspasando la deuda a otra persona, estás liquidando el 100% de tu deuda a través de la venta. ¿Sí? Y tú te vas a Aportaciones. quedar con la diferencia del precio que hayas pactado menos el saldo que debas. Poniendo un ejemplo, si la propiedad vale 3 millones y tú debes 2 millones a la hipoteca, la puedes vender sin ningún problema. La vendes en 3, como acabas de decir, Carlos, en ese ejemplo, el banco del comprador va a pagarle los 2 millones a tu banco, que es lo que le debes, y tú te quedas con la diferencia, que bajo ese ejemplo es de 1 millón. Pero sí, puedes vender con el gravamen. Si alguien nos está viendo y no sabe qué es un gravamen, el gravamen es el equivalente al crédito hipotecario. O sea, puedes vender a pesar de que tengas todavía el crédito hipotecario, no lo tienes que terminar de pagar primero para poder vender. Es una pregunta muy frecuente, bastante válida. Oye, precisamente hoy me pasó un cliente que él está pensando vender su casa y todavía le debe a una institución financiera. Y me decía, Erika, ¿la puedo vender así o qué hago? O sea, primero liquido el crédito. Entonces le decía, no, o sea, no pasa nada, tú la puedes vender. Habrá que revisar tu comprador, cómo te lo va a pagar. Si va a ser una operación de contado, si tu comprador va a manejar un crédito, si tu comprador va a manejar un Cofinavit. Pero de entrada, digo, lo ideal es que tu comprador paga esa deuda que tú todavía le debes a la institución financiera y la diferencia te la va a depositar a ti a la cuenta. Y es mucho mejor porque así te evitas, así más que nada ahorras tiempo de entrada, porque en una sola operación, pues ves todo, ves la compraventa, ves la cancelación del crédito, del gravamen que se tiene en este caso de la casa, y ves si tu comprador está solicitando un crédito, pues ves también el crédito que está otorgando que le está otorgando la institución financiera al comprador. Pero todo esto se ve en un solo instrumento y no tienes que esperarte en comparación a que primero liquidas esa deuda que le debes tú a tu casa y lo solicítale a la institución financiera la carta de no adeudo
y lo ve con una notaría para que te ayude a inscribir la cancelación de ese gravamen, pues estamos hablando más o menos de que 2 meses, más o menos. Fácil 2, en 3 liberar. meses. 2 meses, 3 meses. Sí, fácil. Entonces, digo, está súper, o sea, esto la verdad es que yo le comento al cliente, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo todo al momento de que tú vendas, nada más vemos de qué forma tu comprador te va a pagar la casa y pues todo se maneja al mismo tiempo. En el Totalmente. mismo. Es más rápido. Y ojo, también a mí me preguntaban hace unos poquitos días si estos trámites eran, me decían, oye, pero eso es normal, ¿verdad? O sea, no es ilegal ni nada. Es algo de prácticamente todos los días. Y me gusta ponerlo con un ejemplo. Si solo pudiéramos comprar y vender las propiedades libres de gravamen, pues el mercado se reduciría bastantísimo. Podemos comprar y vender propiedades tanto nuevas, libres de gravamen o con todo y el gravamen con una operación como la que están comentando. Es una compraventa con liberación simultánea y al mismo tiempo se hace la compraventa, la liberación y la originación del crédito nuevo, así como acabas de decir, Erika, tal cual. Oye, como último punto adicional a este tema, a esta última pregunta, es tan frecuente que nos lo pregunten y es tan frecuente que se haga que no le estás agregando ni siquiera una semana al proceso, es nada más un documento que le estás agregando al expediente, que es la carta de liberación de gravamen y se acabó, o sea, no estás perdiendo tiempo en absoluto, es tal cual el caso que por eso es tan común. Es Exactamente. carta saldo condicionada a pago. Carta Correcto. saldo condicionada a pago. O Se también dice. carta de liberación de gravamen condicionada a pago. Pues, ok. Le ponen de ¿Sabes? si carta saldo condicionada a pago, carta de liberación de gravamen Que condicionada a nos pago. comenten a ver cómo lo han escuchado ahí, por favor. Traten de no pedirla solamente como carta saldo, porque si la piden como carta saldo les van a dar una carta en donde dice cuánto deben. Pero si pides una carta de liberación condicionada a pago o carta saldo condicionada a pago, entonces sí va a ser un saldo que está diciendo que va a liberar el gravamen una vez que se reciba ese pago. Esa carta va a decir el saldo que se debe, la cuenta en donde se debe de pagar ese saldo y la vigencia de la carta, obviamente, y el compromiso de la institución de liberar ese gravamen una vez que reciba el pago. Pero todo esto no se hagan bolas, todo eso lo dice el mismo formato de la carta. Los bancos ya tienen como un machote de esas cartitas. Es importante que la pidas correctamente, nada más. Y al tiempo correcto, sí. Y pues bueno, con eso tenemos las 6 preguntas de esta segunda parte de las preguntas frecuentes. Antes de despedirnos, no sé si quieren agregar algo más, Erika. No, Dani, creo que todo muy bien. No sé si vayan a comentar algunas otras. Creo que hasta ahí. Yo creo que lo Teníamos dejamos apuntado, ahí. Y ¿verdad? por favor, los que nos estén viendo, pueden escribirnos si tienen más preguntas y con muchísimo gusto las vamos respondiendo en otro video o las vamos respondiendo por escrito. Carlos, ¿algo que quieras agregar? Nada más, como siempre les digo, no se queden con las preguntas, hagan las preguntas que tengan. Lo importante es que este proceso sea lo más transparente y claro para ustedes. Entonces, si surge cualquier tipo de duda, por favor háganla, que el objetivo es despejarlo. Exacto. Erika, No, listo, Dani. Muchas ¿listo? gracias por Al estar con contrario. ustedes. Al contrario. Y de mi parte, pues sí, es correcto todo lo que acaban de mencionar. La gente no compra casa todos los días, entonces, como acabas de decir tú, Carlos, siéntanse cómodos de preguntar todas las dudas que les vayan surgiendo. Entendemos, obviamente, como especialistas en crédito hipotecario, que pues nuestro trabajo es despejar ese tipo de dudas, entender y empatizar con ustedes, primeros compradores, para tratar de guiarlos y tratar de darles mucha tranquilidad, tratar de resolver todas las preguntas que puedan ir surgiendo antes de empezar y durante el proceso de crédito y después del proceso de crédito, pero nunca se queden con la duda, háganos saber cualquier pregunta y lo vamos resolviendo con muchísimo gusto. Sean clientes o si no son clientes de nosotros, no pasa nada y lo pueden escribir y les vamos a contestar con muchísimo gusto. Sin costo. Sin costo. Creo que se congeló Carlos. Sí. Quedó congelado. Pues bueno, nos despedimos y nos quedamos unos segunditos más cerca nada más para tomar lo de la foto del thumbnail. Te Ahí está. cortaste un poquito, pero bueno, nos despedimos, chavos. Gracias, Erika, gracias, Carlos, gracias a todos los que nos vieron. Nos quedamos nosotros 3 unos minutitos más y nos vemos a la siguiente. Muchos saludos. Hasta luego.